Buen día. Esta breve cápsula les puede servir para abordar la guía número 2 de tercero medio referida a interpretación y análisis de microcuentos. Lo que haremos en esta cápsula será recordar algunos elementos que componen las obras narrativas, el concepto de microcuento y algunas de sus características más importantes. Tenemos que recordar que para abordar cualquier obra narrativa debemos entender algunos elementos que la componen y que son tratados dentro de la teoría literaria. Primero, al realizar la lectura, debo identificar qué tipo de narrador posee la obra, es decir, qué persona está contando el relato. ¿Está dentro? ¿Está fuera? ¿Es personaje? ¿Cuánto nivel de conocimiento tiene? ¿Es omnisciente? De conocimiento relativo. Una vez que identifico el narrador, identifico los personajes. Dentro de los personajes tengo que distinguir los principales de los secundarios y aquellos que evolucionan o permanecen estáticos. Fundamentalmente me debo centrar en aquellos que le dan sentido a la acción dentro del relato. Luego también me puedo enfocar en analizar el espacio donde se desarrolla la narración, identificar los aspectos psicológicos del espacio, que son los que aportan los personajes, por ejemplo, si es un cuento de terror, cómo están esos personajes, sienten miedo, el lugar físico, que podría ser este cuento de terror perfectamente a la orilla de la playa, y el social, que depende de la época en la que esté adaptada la historia. Entonces, además puedo reconocer ahí de qué manera se organiza la historia, si hay técnicas narrativas que juegan con el tiempo, si está organizada de manera cronológica, si parte con algún raconto, si dentro de la historia hay pequeños recuerdos, flashback. Y eso me permite entender mucho mejor el contenido de la historia. Recuerden que estos elementos los han repasado desde séptimo básico hasta segundo medio. Ahora, el microcuento, microrelato, es también un tipo de texto narrativo que tiene como particularidad su extensión y que la historia está muy condensada, puede llegar a realizarse incluso con una línea, con muy pocas palabras, pero en ella encontramos un sentido que nos invita a reflexionar respecto a lo que se nos está contando. Los microcuentos tienen la particularidad de que son historias muy críticas, con cierto humor negro, muy sorpresivo el relato que se nos puede incorporar en un microcuento. Ahora, su extensión no va más allá de 20 líneas, es una historia muy, muy breve, muy acotada, pero que incorpora los elementos del género narrativo. ¿Qué características podemos encontrar en los microcuentos? Bueno, siempre el título nos dice mucho, por lo tanto, por ahí ya podemos deducir el contenido del relato. Por otro lado, tienen un sentido de humor, ya les decía antes, que eh, sorprende muchas veces al lector, se burla de ciertas situaciones, pero lo que está haciendo, está invitando al lector a descubrir en esas breves líneas un sentido más profundo. Los finales de un microcuento muchas veces son abiertos porque dejan como a la interpretación de nosotros como lectores para que podamos darle un cierre. Ahora, utilizan elementos también de otros textos para que puedan tener más sentido. Recuerden que eso es el efecto, la técnica, perdón, de la intertextualidad. Y por último, siempre el autor va a dejar un espacio abierto, nunca nos va a decir todo porque tampoco alcanza al ser un relato muy breve, pero para que el lector se sienta invitado a descubrir este relato, a ir más allá de las palabras y poder profundizar en la interpretación. Los microcuentos además son relatos muy entretenidos, muy interesantes. Por último, para que aborden la guía elaborada por el profesor Francisco Gómez, les dejo algunas preguntas orientadoras que les pueden servir para comprender mejor los microcuentos. Por ejemplo, quién está en el relato, desde qué perspectiva se está contando, dónde está situado, qué es lo que está pasando, qué le ocurre, en qué tiempo está habitado este relato,
cómo evoluciona, logra evolucionar, cómo es el cierre, se resuelve, queda abierto, cuántas interpretaciones puede llegar a tener. Lo que hay que tener desde la mirada del lector al enfrentar un microcuento es una perspectiva abierta, interpretativa y reflexiva. Los invito entonces a desarrollar la guía número 2 de tercero medio de lengua y literatura, y cualquier consulta ya conocen todos nuestros correos y los podemos orientar. Que tengan linda semana.